Hoy está aquí Francisco Martín Moreno, escritor, periodista. Usted lo conoce por libros de esos de la historia, que es historia y con algún toque, ¿no? Amoroso. Sí, amoroso, siempre. Y también del tema político. Pero hoy estás hablando del agua. Del agua es algo que el gobierno no quiere ver. Acabo de dar unos datos. Sí. Que el 76% del país tiene problemas de sequía, de los cuales casi el 30% sequía severa. Así es. Y yo no escucho ese tema en la mañanera, pero tú sí lo has tratado. Yo sí lo he tratado, sí. Fíjate que México tiene sed, Joaquín, pero no solamente sed por el agua, sino sed en muchos aspectos de la vida nacional. Y entonces, yo creo que es importante que esta novela, México Sediento, de Francisco Martín Moreno en Alfaguara. La publiqué hace 20 años, cuando se empezó a discutir la temática mundial del agua, no del agua, sino del sobrecalentamiento global, que ya era una realidad en aquel momento, y por eso me preocupó muchísimo ver el abasto de agua y comprobar que no se hacían obras de infraestructura hídrica para transportar el agua, no digas nada más en la Ciudad de México, sino en el país en general. Fíjate, hablas de a principio de siglo, Alonso de Sincer, sí, que era como una especie de jefe de la oficina presidencial, sí, que Fox dividió con otros nombres, pero vamos, sí, Aguilar Sincer planteó el tema del agua como un problema de seguridad nacional, y nadie le hizo caso. Así es. Bueno, y ahora mismo tendrían que dar dar la emergencia nacional y claro, tendrían que echar mano del Fonden, pues pero no hay Fonden. Entonces a ver cómo además lo van. Ya dijo del jefe de gobierno y la candidata de Morena al gobierno de la Ciudad de México que es un invento. Sí. Dijo Martí Batres de los conservadores y dijo Clara Brugada de los opositores políticos. Así es, pero con los datos que tú estás dando, donde se ve claramente el nivel de las presas, pues es clarísimo que antes de la primavera, porque no hemos llegado ni siquiera a la primavera, vamos a tener una catástrofe hídrica en esta ciudad. Ahí están por el 30% las tres presas que surten pues al sistema Cuchamala. Es importante echar mano de la historia, Joaquín, para tratar de explicar un poco más lo que sucedió. Hay que ver cómo cuando llega Cortés a México, encuentra 39 ríos navegables en Tenochtitlan. ¿Qué hicimos con los ríos? Pues se les puso... Los entubamos. Sí, no, se les puso cemento encima. Encima tienes el río San Joaquín, el río Mixcoac, el río Churubusco, el río Magdalena, los Remedios, Tacuba, el río Becerra. Imagínate por un momento que los franceses entubaran el Sena, o los alemanes el Rin, o los austriacos. O los argentinos el río de la Plata. El río de la Plata, ¿cómo es posible? Es un atentado en contra de la vida, ¿no? Entubar los ríos, y los convertimos además en drenajes. Entonces, a donde quiero yo llegar, adelantándome un poco a la conversación, Joaquín, es que las personas piensan que si se acaba el agua, como está anunciado ya, el día cero, ponle en la primera semana. Ya dijeron que ese es otro invento de los conservadores. Bueno, siempre nada más hay que ver las presas, con eso tienen suficiente y los niveles de consumo. ¿Tú crees que cuando estamos viendo esta crisis hídrica, hay alguien en el gobierno de la Ciudad de México que haga la campaña aquella que tú te acordarás muy bien de Ciérrale? Sí. Bueno, no hay una campaña para ahorro de agua. No la hay. Y donde quiero llevarte es que muchas personas piensan que cuando venga la crisis del agua, sí, abren la llave en la casa y sucede que no hay agua. Pues entonces me voy a bañar a casa de mi suegra. No, en casa de tu suegra tampoco va a haber agua. Entonces me voy a bañar al club. No, en el club tampoco va a haber agua. Y hasta ahí llega su imaginación. A donde no llega su imaginación, que es el tema de mi novela México Sediento, que la estuve discutiendo con muchos ambientalistas durante 2 años, es que cuando se acabe el agua, y no quiero ser procas, hay 8 millones de excusados en la Ciudad de México y en las áreas conurbanas, donde no se va a poder desahogar los excusados. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La gente va a hacer sus necesidades en la calle. Imagínate de lo que estamos hablando. Bueno, es lo sin que agua. Pasó, por ejemplo, en Acapulco, tras el Otis, como no había ni agua y la destrucción y todo, parte de toda la contaminación fue que la gente, ¿dónde? Pues donde puedas. Donde puedas. Pero entonces se llama catástrofe sanitaria, Joaquín. Cuando la gente haga sus necesidades en la calle, las moscas se ocupan del resto. Pero como han bajado tanto el nivel de las presas, que es donde también quiero llegar, va a faltar energía eléctrica.
entonces no vas a poder tener tus alimentos en el refrigerador para poderlos utilizar. Y entonces se va a oscurecer también la ciudad, se van a oscurecer las casas. ¿Y qué va a hacer la gente con 8 millones de excusados congestionados? Es que ahí es donde hay que llegar. Ya hay varios periódicos de la Unión Americana que están diciendo la catástrofe hídrica y sanitaria que se viene encima de la Ciudad de México. Mira, te doy este dato. Datos de Conagua, sus Sí. datos. Sí. El nivel de llenado de las 210 principales presas del país se ubica al 12 de febrero en el 50%, lo que representa, ojo, un punto porcentual menos que lo informado por Conagua el día 5. Es decir, en una semana, las presas que están a la mitad bajaron todavía un 1%. Así es. Y eso que no ha comenzado la temporada de calores. ¿No? La temporada de calores viene y con lo cual vendrá una resequedad tremenda en el ambiente. Y entonces, a donde quiero llegar es que... Este es el invento de los conservadores. ¿ves? Así es. Los conservadores de Conagua. Pero ni una campaña para ahorro de agua. No. Porque lo que podrían hacer también para ahorrar agua es disparar el importe de las tarifas de consumo de agua, para que la gente tenga... La gente llega a la casa y dice, apaga la luz porque es muy cara, pero nadie dice, oye, cierra la llave del agua, ten cuidado con esto, porque no hay esa... No, pero por ejemplo, los jóvenes sí ya te hablan del agua como te hablan de la luz. Te doy este dato de la Ciudad de México. Este otro invento de los conservadores y de los opositores de Clara Brugada, ¿sí? Sí. La situación del nivel de llenado del conjunto de las 3 presas de almacenamiento del Cuchamala, que son El Bosque, Valle de Bravo y Villa Victoria, que están encargadas de suministrar el 25% de abasto de la zona metropolitana, Estado de México y Ciudad de México, no han modificado su tendencia desde el 31 de enero. Es decir, no ha subido ni un litro. Claro. Hasta el 12 de febrero, la presa del Bosque se encontraba en 58% de su capacidad, que esto es bajo. Pero Villa Victoria en el 30% y Valle de Bravo en el 32%. Imagínate, Valle de Bravo en el 32%. Es otro invento de los conservadores, pinches conservadores, nos están dejando sin agua. Sin agua, la culpa es de ellos. Bueno, sí. Lo que no se vale, Joaquín, qué bueno que tocas el punto, es que cuando se produzca este cataclismo hídrico en el país, lo que no se vale es decir... es por el calentamiento global. Eso es lo que no se vale decir. Lo que hay que decir es que a SACMEX le quitaron el 50% de su presupuesto, que es el sistema... Es el sistema de aguas de la Ciudad de México. De la Ciudad de México le quitaron el mantenimiento, también le quitaron el mantenimiento al sistema Cutzamala, que también hay que decirlo. O sea, ¿para qué? Pues para comprar voluntades electorales. Y también recortaron el presupuesto de Conagua. Y también a Conagua también le quitaron creo que fue el 40% de su presupuesto. Entonces, a ver, ¿y cuál obra de ingeniería hídrica hemos visto en el país? Más que apresuradamente la de Nuevo León, que cuando se dieron cuenta del problema, que tampoco lo han resuelto ni lo podrán resolver en el corto plazo. Entonces, es muy serio lo que está sucediendo. Oye, y el presidente dijo que iba a llevar el agua del sureste de la República hasta el Valle de México y al norte del país en acueductos. Nada más que esos acueductos no existen. No existen, como tampoco existe un gasoducto porque hacen una gran refinería y cuando tengan el primer barril de gasolina, ahora cómo lo transportan a los centros de consumo. Eso es lo que también queremos ver. ¿Cómo lo van a transportar? Igual que el agua. No hay que transportar el agua, ¿sí? ¿Y cómo? Hace muchos años... pues te voy a decir, era presidente Echeverría, la Secretaría de Hacienda sacó un spot buenísimo que decía, Dios da el agua, pero no la entuba. Así es. Eso es una campaña inteligente. Sí. Sí. Bueno, a ver dónde está. Pero fíjate desde cuándo. Ahora, en lo que me hablan de los conservadores, pues el gobierno de la Ciudad de México está en manos del grupo de Andrés Manuel López Obrador desde 1997. Sí. Estamos en 2024. ¿Por qué digo eso? Porque desde 1996 él era presidente del PRD, nacional del PRD, y en 1997 Cuauhtémoc Cárdenas por el PRD gana la primera elección para gobernar esta ciudad, entonces Distrito Federal. Y desde entonces han gobernado. En 2000 gobernó él, en 2006 Marcelo Ebrard, en 2012 Mancera y desde 2018 Claudia Sheinbaum. ¿Dónde están los conservadores en el gobierno de la Ciudad de México? Pero si hoy lo estamos viendo, Joaquín. Hoy, por ejemplo, si tú te vas a Iztapalapa, ves cómo hay mucha gente que está consumiendo el agua con pipas. La pipa cuesta 1,500 pesos y caben 10 metros cúbicos, lo cual quiere decir que están pagando a 150 pesos el metro cúbico.
mientras que en los drenajes, en el alcantarillado público cuesta 10. O sea, los pobres, los marginados, los grupos vulnerables son los que están pagando 15 veces más caro el agua y no tienen agua. Y dice Martí Batres que es un problema de los conservadores, cuando tendría que salir de su oficina y pararse en Ixtapalapa o en Tláhuac y ver lo que está ocurriendo. Es muy sencillo para acabar con el discurso de los conservadores. Y sobre todo, lo que no entiendo es cómo la gente no protesta más airadamente porque no hay agua. ¿Qué vamos a hacer sin agua? Fíjate, cuando llueve, digamos que llueve 100, se filtra en el subsuelo la mitad. La otra mitad se va a dar, la tenemos que bombear hacia el río Tula, del río Tula se va hacia el Golfo de México. No estamos recargando los mantos freáticos, que es lo más importante. Estamos, como lo decía hace un rato, extrayendo el agua, pero cada vez esa agua que se extrae tiene más azufre, más toxicidad y es dañina para la salud, perjudicial para la salud, pero no se hace absolutamente nada. Hace cuenta que estuviéramos, ahí está una metáfora literaria, como si estuviéramos serruchando la rama sobre la que estamos sentados mientras cantamos el himno. Entonces va a llegar un momento en que en el último movimiento nos vamos a caer todos. Estamos serruchando la rama. Es un atentado en contra de la vida. Pero claro, si se murieron 1 millón de mexicanos en la pandemia y no pasó nada, y cada 15 minutos asesinan a un mexicano, y cada hora desaparece un mexicano, y al día desaparecen 12 mujeres, pues ¿por qué vamos a pensar que les preocupa la vida? Pero estamos hablando de millones de personas. Para no entrar en otro tema que si un día me invitas también lo abordamos, cómo le han quitado recursos y presupuesto público al centro nuclear de Laguna Verde. Eso sí, ya no me puedo imaginar un Chernobyl mexicano, pero le han quitado recursos. Creo que no tiene uranio. ¿No tiene qué? No han comprado el uranio. No sé. Lo que te quiero decir es que ese es un tema también muy delicado. Entonces, yo creo que es importante crear conciencia hídrica en la sociedad, porque el problema viene. Ve cómo está Querétaro. Querétaro tiene 3 de las 4 presas, están a nivel a veces hasta del 5 o el 6%. Es alarmante lo que sucede, y sin embargo ni hay conciencia social, ni hay conciencia en la Ciudad de México, ni hay conciencia en el gobierno federal, no, pero lo que sí hay es un desprecio a la realidad, y esto lo vamos a pagar muy caro. Tampoco hay conciencia en el consumidor, ¿eh? No, exactamente, no hay conciencia. ¿Por qué? Porque cuando la gente llega a la casa y ve las luces prendidas, apaguen la luz, sí, porque sabes que cuesta. Pero si disparáramos las tarifas, que no lo pueden hacer en una etapa electoral, tú imagínate que ahorita dijeran, el agua ya no va a costar 10 pesos, sino va a costar 40, pues sería un atentado en contra de sus proyectos electorales. Pero es lo que hay que hacer para que la gente ahorre agua, es muy importante. A ver, imagínate nada más el presupuesto de la Ciudad de México, el 50% de la recaudación del impuesto predial se la lleva el subsidio del agua. El agua en la Ciudad de México está subsidiada en una cantidad aberrante. Entonces, por eso no hacen obras. ¿Por qué? Porque si el 50% del presupuesto es para subsidiar el precio del agua, lo que les queda con sueldos y deuda, lo que tú quieras, pues por eso no han hecho nada, absolutamente nada, más que regalar dinero. Y con ello creen que ya se resuelve el problema. A ver, en la época de Óscar Espinosa había un plan para construir 220 kilómetros de metro. Desde entonces, desde el 94 para acá, que son 30 años, construyeron 12 kilómetros y claro, se cayó, ¿no? Pero imagínate lo que sería esta ciudad si hubiéramos tenido 220 kilómetros de metro. Pero donde quiero llegar ahorita, gracias a tu invitación, es a crear conciencia de lo que se puede venir en la Ciudad de México y en el resto del país sin agua. Es decir, ¿cómo vamos a hacer para desahogar los excusados? Porque no es nada más de bañarse, no nada más es de lavarse las manos. Es una toxicidad brutal la que se nos viene encima. Y cuando tampoco se den abasto con las pipas, porque también va a haber un momento en que las pipas ya no se van a dar abasto. Ya hay guachicol de agua. Ya hay guachicol. Sí, bueno, y ve lo que están vendiendo. A veces la pipa la están vendiendo ya a veces en 7,000 pesos una pipa. Entonces, yo creo que es bien importante que demos una voz de alarma y que sepamos lo que se nos viene encima, y en una época electoral tan delicada para el país. Entonces, creo que sí, es vital crear esta conciencia y que sepan, por ejemplo, la última temporada de lluvias fue muy pobre. Ahora, si están esperando que la temporada de lluvias sea en mayo y se alarga a junio
y julio, ¿por qué no? Ya pasó. A ver, ¿por qué se acabó el imperio teotihuacano? Se acabó porque tuvimos 27 años de sequía. Imagínate de lo que estamos hablando. No es nueva la sequía en este país. Si ves, por ejemplo, podríamos comparar un plano, Joaquín, de cuando llegan los españoles a México, bueno, al Tenochtitlan en 1519, hubiera sido posible sacar una foto de cómo estaba la ciudad en aquella época y la comparamos con una fotografía al día de hoy, verás la brutal resequedad ambiental. Es una resequedad brutal y nadie se ha preocupado por ello. Ahora, lo que hablabas tú, por ejemplo, el viaducto, pues el viaducto es un río, va sobre un río, el viaducto Miguel Alemán, el río San Joaquín, ¿no? Y el río Magdalena, y el río Churubusco, y el río de los Remedios, y todos entubamos los ríos. Y nadie, en aquella época nadie dijo nada. Pero hubiera sido, no, claro que no. Pero hubiera sido buenísimo, por ejemplo, que ahora, en lugar de que se hubieran gastado 440,000 millones de pesos en una refinería, 500,000 millones en el Tren Maya y 200,000 millones o los que tú quieras en el aeropuerto, si hubieran hecho una infraestructura hidráulica inteligente, pero no se ve. No se ve. Eso es el problema. Esas son obras que no les gustan a los políticos porque como están en el subsuelo, no se ven. Entonces llegas a una conclusión. Al presidente de la República le importaba más el petróleo que el agua. Hoy en día tú compras una botella de agua, igual te cuesta 35 pesos de litro, cuando el litro de gasolina cuesta, digamos, el más caro, cuesta 25. ¿Cómo es posible que un litro de agua cueste ya más que un litro de gasolina? Y no digas que un litro de leche. Ah, ya, pues, claro, no digas, exactamente, no digas ya que un litro de leche, exactamente. Entonces, al presidente le preocupa más el petróleo que el agua, y eso lo vamos a pagar muy caro. Pues, en fin, querido. Que declaren la emergencia, una emergencia nacional, hay que declararla para que se ahorre agua a como dé lugar, pero no la van a declarar en época electoral. No. Y entonces, bueno, pues ahí vienen las consecuencias. En fin, querido Francisco Martín Moreno, México sediento. Sí, ya estamos haciendo la película. Ah, ¿sí? Ya estamos haciendo la película. ¿Tú cómo le haces, caracho? Yo no sé. A mí no me da tiempo ni de ir al cine. No sé. Pero bueno, hay que hacer esta película que va del género de Tornado, ¿te acuerdas? Terremoto, El barco Neptuno. O sea, son películas que hay que hacer. Y en fin. Ya te invitaré a que vayamos juntos a recoger el Oscar. Bueno, ya vas, que nunca he ido. Gracias, querido. Gracias, Joaquín. Francisco Martín Moreno. Te agradezco mucho. México sediento.